cuanto a la ortografía, vamos a trabajar las mayúsculas y el uso de las minúsculas. En cuanto a los orígenes de la escritura, debemos remontarnos hacia la cultura mesopotámica. Actualmente es el país de Irak, 3.500 años antes de Cristo. Ahí se origina la escritura. Fueron los fenicios, los griegos, los romanos que van a influenciar para lo que conocemos hoy en día el alfabeto español, ¿no? Que hay 27 letras, 19 consonantes y 5 vocales. La clase de escrituras tenemos ortográfico, como podemos observar, ¿sí? El tipo de escritura es a base de dibujos. Y fue un ejemplo es la cultura egipcia, ¿no? Que incentivó este tipo de escritura. Ideográfico, bien, el ejemplo es el país de China, ¿no? Ideográfico, ¿por qué? Porque se precisa más bien este tipo de escritura a base de conceptos. Luego silábico, intervienen las consonantes y las vocales. El ejemplo es la cultura japonesa. Y fonográfico, bien, fueron los griegos quienes van a implementar el uso de las vocales. Gracias a ello tenemos lo que conocemos las 5 vocales y la separación, ¿no?, de los sonidos y de las letras. Por eso que se llama fonográfico. Hay una separación de letras, ¿sí?, de letras y los sonidos. O sea, cada letra representa cada sonido a diferencia del resto de escrituras mencionadas. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la escritura? Unificar la diversidad oral. Bien. Nos interesa esta variedad de estándar. Como sabemos, la lengua oficial es el idioma. Por ende, la institución, como es la RAE, va, de alguna manera, va a concentrarse, ¿no?, en prescribir reglas de uso correcto, ¿no? Estamos hablando de la ortografía, signos visuales. Bien. La escritura es un sistema. ¿Por qué decimos que es sistema? Porque hay reglas, obviamente, de escritura. Y sus unidades son las letras, las grafías, ¿bien?, que va a permitir la codificación, ¿no? Es decir, codificación, envío de mensajes, de información. Recordemos que los elementos son signos visuales. Hay que diferenciar la lengua y la escritura. La lengua es un sistema natural, mientras que la escritura es artificial. Siguiente, apareció primero la lengua, después la escritura, posterior. La lengua es abstracta, psíquica, mientras que la escritura es concreta, bien, visible. La lengua es más compleja y la escritura es menos compleja por la cantidad de reglas. Nos vamos a concentrar en el uso de las mayúsculas. La primera regla, en combinación con los signos de puntuación. Al inicio de un enunciado, de una oración, de un texto, se escribe mayúscula. Después del punto y seguido, mayúscula. En una cita textual también se emplea la mayúscula, ¿no? La cita textual se va a reconocer por el uso de los 2 puntos y los signos volados, como son las comillas. Bien. Tenemos más ejemplos. ¿En qué año nació mi profesora? Si no me equivoco, aparecen los signos de interrogación, tanto de apertura y de cierre. Como no hay ningún signo, se escribe después de ese signo de interrogación, la mayúscula. Si no hay signo, repito, mayúscula. ¿Qué pasaría si se escribe una coma? Cambia la suma, en minúscula. Bien. O sea, si hay coma antes o después del signo de interrogación, minúscula. Natalia, ¿puedes ayudarme? Hay una coma, por ende, la palabra puedes en minúscula. Bien. En combinación con los signos exclamativos, ¿qué miedo lo de ayer? Aparecen los signos tanto de apertura y de cierre. No es necesario que se introduzca un punto enseguida. Este punto cumple 2 funciones. Mayúscula, entonces. Si estuviera en la coma, anocheció, sería en minúscula. Bien.
Mejor no pensar en esa posibilidad. Como son diferentes las ideas, después de este último punto, mayúscula. Después de este último punto, mayúscula. Hay dos ideas. Bien. Idea 1, idea 2. Hay que diferenciar este último ejemplo con el último. Estoy pensando que aceptaré su propuesta. Hay una sola idea. Por ende, después del último punto, minúscula. Si hay dos ideas, mayúscula. Una sola idea, minúscula. La siguiente regla. Los nombres propios de personas, asimismo de animales, los países, puntos geográficos, se va a escribir en mayúscula. Juan, Rayo, alusión a un animal, Puerto Rico, país, mayúscula. Caso particular sucede en esos ejemplos, cuando hay preposición y artículo. El doctor Luis de la Vega viajó. Aparece el nombre de pila y el apellido de la Vega. Si la preposición y el artículo se ubican en la posición intermedia, minúsculas. No te olvides del señor Nicolás de Piedra. Igual, preposición al medio, el nombre y el apellido, mayúscula. Segundo caso, no aparece el nombre de pila. Entonces, empezamos con la mayúscula. El doctor de la Vega. ¿Bien? Puede estar la preposición más artículo o simplemente una preposición. El señor de Piedra. Siguiente caso. Juan La Palma, el licenciado La Palma. En este caso aparece solamente el artículo, la. En cualquier posición, sea en la posición intermedia o en la posición inicial, el artículo en mayúscula. A diferencia de los casos anteriores. Si hay preposición y artículo o preposición, en la posición intermedia, minúscula. No está el nombre de pila, empezamos con la mayúscula. Está solamente el artículo en cualquier posición intermedia o inicial, mayúscula. Hay que destacar también el uso de las abreviaturas. Doctor, mayúscula, licenciado. Si se escribe completo la palabra, el término, en minúscula. Bien. Pasamos a la siguiente regla. Los artículos adjetivos que forman parte del nombre se van a escribir en mayúscula. La Habana, el Cairo, la Victoria, el distrito, mayúscula. Los Andes, La Paz, la Oroya, la Gran Muralla China, mayúscula. En Río de Janeiro, ¿bien? Río se escribe en mayúscula también. Alude a la ciudad, a una ciudad de Brasil. Río Chillón, la palabra río no se refiere, en este caso, a la ciudad, al fenómeno geográfico. El nombre propio Chillón, mayúscula. Bien, lo mismo podemos decir de este ejemplo. Puerto del Callao, sustantivo común, Callao es un nombre propio. Puerto Rico, ambas palabras en mayúscula. Hay que diferenciar. Puerto del Callao, Puerto Rico. Forma parte del nombre. Siguiente regla. Los atributos divinos o apelativos en referencia a Dios, a la Virgen María, a Jesucristo, se van a escribir en mayúscula. Asimismo, las órdenes religiosas, festividades y escrituras sagradas, Creador, Día de la Independencia del Perú, el Corán. Siguiente regla. Los nombres de revistas, periódicos, certámenes, convenciones, congresos y también marcas comerciales en mayúscula. El comercio, convención anual futuros líderes del comercio de América, la marca Adams, mayúsculas. Siguiente regla. Las iniciales de las obras de cualquier obra de creación se escriben en mayúscula, pero si hay nombre propio hay que respetar ese nombre propio, como podemos observar. Novelas, películas, pintura, programas televisivos, programas radiales. Destacadas, ya sean los artículos, ya sean los sustantivos o adjetivos también. Siguiente regla. Las instituciones, ya sean bancarias, facultades, universidades, establecimientos comerciales en mayúscula. Banco de Crédito del Perú, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Almacén de Rodríguez, Colegio Médico del Perú, Facultad de Ingeniería de Sistemas. Instituciones. La siguiente regla, como bien hemos mencionado, las
las siglas en minúscula. Bien, los acrónimos se leen, las siglas se deletrean. Esa es la diferencia. Siguiente regla: los nombres de constelaciones, estrellas, astros, como Sol, Luna y Tierra, se van a escribir en mayúsculas, siempre en un contexto astronómico. Sin embargo, cuando aludimos a términos derivados, se van a escribir en minúscula. Ejemplo: la Luna recibe luz del Sol. Estamos hablando del satélite y del astro. Bien. Salí a tomar el Sol. Sentido derivado minúscula. Noche de luna llena. Sentido derivado minúscula. Siguiente regla: los títulos de leyes, cartas constitucionales, decretos, documentos jurídicos se van a escribir en mayúscula. Declaración de Derechos, Tratado de París, Constitución de la República del Perú. Bien. Pasamos a la regla 11. Los hechos o periodos históricos de gran importancia que han marcado hito en la historia del hombre, también en mayúscula. Segunda Guerra Mundial, siglo de oro español, descubrimiento de América, y hay que precisar, hay que mencionar estas expresiones, ¿no? La palabra imperio, revolución en mayúscula. Los gentilicios, ¿sí? Las nacionalidades en minúscula. Romano, francesa. Solamente imperio y revolución mayúscula. Gobierno peruano, iglesia evangélica, sigue la regla mencionada, ¿no? Peruano, evangélica, cristiana en minúscula. Los números romanos también en mayúscula. La era moderna comenzó a finales del siglo XIX. El año 2000 marcó el comienzo del siglo XXI. En cuanto al uso de la